bienvenido a una emisión más de Universo Laboral, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abogados laboralistas del Estado de Michoacán. Como usted ya sabe, en Universo Laboral tocaremos todos los temas relevantes y relacionados con el mundo del trabajo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro Alejandro Avilés, que nos estará platicando sobre la estabilidad en el empleo en tiempos de pandemia. Pero para ello está nuestro anfitrión, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra. Pues este programa va a estar de lujo. Tenemos un invitado especial que es el maestro Alejandro Avilés Gómez, que el día de hoy nos va a compartir unas charlas muy enriquecedoras. Él es un gran profesor universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene su grado de maestría y además es un gran asesor sindical y por supuesto un litigante de reconocido prestigio en todo el país. Bienvenido, maestro Alejandro. Y bueno, pues empezamos. La estabilidad del empleo en tiempo de pandemia, ¿se respeta? ¿Qué es? ¿Hacia dónde va? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Primero que nada, agradezco a la maestra Carla González, al maestro Luis Fernando y a toda la producción que me hacen el honor de invitarme a esta charla. Y bueno, es un tema importantísimo, el tema de la estabilidad en el empleo y máxime en estos tiempos de pandemia. La estabilidad en el empleo es una institución del derecho laboral que tiene una relevante importancia tanto moral y también económica, debido a que su espíritu contiene la protección que se le debe brindar al empleo con el que cuenta un trabajador y con esto, evidentemente, proveerle de seguridad jurídica al establecerse legalmente que solamente se podrá separar a un trabajador de su empleo cuando medie causa legal. Y en este tenor, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, en el artículo 123, en su fracción 21 y 22 del apartado A, contiene estas disposiciones que garantizan al trabajador que en caso de despido injustificado, el empleador tenga la obligación de indemnizarlo. De tal manera que la estabilidad del empleo es algo importantísimo en la vida laboral de las personas trabajadoras, porque finalmente son a través de los trabajos quienes los y las trabajadoras pues llevan el sustento del día a día a su familia. Una familia en donde está con la zozobra si mañana va a tener o no trabajo, es una familia que vive en constante estrés, que no están bien porque, bueno, siempre están, digamos, a lo que se presenta ante el cambio de administraciones, ante la fusión de empresas, ante el cambio de razón social, ante la posibilidad de ser separados. Y bueno, cuando eso sucede, las familias no están en paz, viven en constante estrés y por eso la estabilidad del empleo es una figura que nuestra legislación laboral contempla para dar certeza a las partes, no solamente al trabajador, sino también al empleador. Eso sería como la primera introducción al tema, maestro. Muchas gracias, maestro. Sin duda, la estabilidad del empleo es un principio fundamental, es un postulado que busca el derecho del trabajo que se le otorgue a los trabajadores por precisamente dar esa certeza de la que hablas, maestro. Pero finalmente en estos tiempos de pandemia, pues hemos visto que pues hubo una serie de problemáticas a la cual nos enfrentamos, tanto los empleadores como trabajadores, pues que de repente nos mandan a teletrabajar. Ahora ya cerramos la empresa, vámonos todos a trabajar a como venga, digo los trabajos que la naturaleza lo permite. Y bueno, pues ahora, ¿cómo se traduce esta estabilidad en este tiempo de pandemia que se ha hecho pues muy agudo la falta de ingreso para la propia empresa, que también tiene necesidad de cerrar, que a veces manda los avisos nada más en un mensaje de WhatsApp, ya no te presentes. Entonces,
pues ahora, ¿cómo le hacemos para que se haga realidad esta estabilidad en el empleo? Es una pregunta muy importante, maestro Luis Fernando Rodríguez, porque lamentablemente el virus, el COVID-19, ha traído consigo pérdidas de empleos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Se calcula que 25 millones de empleos en el mundo se han perdido con motivo de esta pandemia. Y bueno, primero lo que habría que decir es que cuando existe un contrato de trabajo o una relación de trabajo entre un trabajador o una persona trabajadora y un empleador, pues bueno, también se establecen al mismo tiempo obligaciones de las partes. Y una de esas obligaciones, en este caso, es la de que cuando se detecte que un trabajador está incumpliendo con sus obligaciones e incurre en una causal de rescisión, pues el empleador deberá acreditar esta particularidad. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece en sus 15 fracciones cuáles son las causas por las cuales el empleador puede dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad para este. Y aquí hay que hacer hincapié en algo muy importante que el auditorio debe saber. Contrato de trabajo y relación de trabajo surten los mismos efectos. ¿Qué quiero decir con esto? A veces el trabajador o la persona trabajadora y el empleador, cuando deciden iniciar un vínculo laboral, lo plasman en un documento llamado contrato individual del trabajo. Pero en muchas ocasiones este vínculo entre empleador y la persona trabajadora es una relación de facto. Significa que hay una relación de trabajo. Para esos efectos, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo dice que contrato de trabajo y relación de trabajo surten los mismos efectos. Y en ese sentido es que, bueno, cuando un trabajador incurre en una causal de rescisión, pues el empleador tendrá que acreditar y manifestarle cuál es la causa por la cual da por terminada el vínculo laboral. Pero también hay que decir que hay una causal o hay causales de rescisión que el trabajador puede promover sin su responsabilidad cuando el patrón también incumple con alguna obligación. Es decir, es de dos ejes, ¿no? Tanto de un lado como para otro. Y en ese sentido es que, bueno, pues con motivo de la pandemia, muchísimos empleadores se vieron en la necesidad de modificar las relaciones laborales con sus trabajadores. Y en ese sentido hubo de todo. Como usted lo dice atinadamente, los pusieron a teletrabajar. En algunos casos les impusieron licencias sin goce de salario. En otros casos les redujeron el salario, a veces con consentimiento del trabajador y otras veces sin consentimiento. Pero aquí, en estos tiempos de pandemia, pues bueno, como más bien el gobierno federal, digamos las instancias de salubridad, establecieron una emergencia sanitaria y no una contingencia sanitaria, lo cual evidentemente provoca que las relaciones laborales tengan una modificación importante. Adicionalmente, algunos patrones que dieron vacaciones anticipadas también en ese sentido, ¿no? Pero bueno, se presentaron muchas cuestiones. Pero efectivamente voy de acuerdo contigo en el sentido de que la relación de trabajo es una trabajador-empleador y obviamente que hay derechos y obligaciones de ambas partes. Así como puede ser una causal que se puede invocar del 47 en sus 15 fracciones o en el 51 de la ley, que también puede ser a la inversa. Entonces, esto es una corresponsabilidad. Hay derechos, obligaciones que cumplir en una relación de trabajo, indudablemente. Y eso es lo que tendrá lugar a una certeza en la relación de trabajo. Entonces, ¿qué nos puedes decir, maestro, en relación con precisamente estos contratos que recientemente se insertaron conforme a la reforma del 2012? Se amplían las modalidades, las temporalidades, y bueno, pues regresando del corte, que nos pudieras comentar al respecto, cómo va relacionado con la estabilidad del empleo. Adelante, maestra Carla. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Antes de irnos a la pausa, recordarles las redes sociales, Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán y el WhatsApp 44 3206 3452 para cualquier comentario o duda que esté relacionada con el mundo del trabajo. No tardamos nada, no se vaya.
Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abogados laboralistas del Estado de Michoacán. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro Alejandro Avilés Gómez, con el tema Estabilidad en el empleo en tiempos de pandemia. Para llevar la charla, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Maestro, adelante, por favor. Muchas gracias, maestra. Pues finalmente este tema, pues hay mucha tela que cortar y sobre todo que nuestro auditorio conozca, que se informe cómo es las relaciones de trabajo. Finalmente el tema de hoy es la estabilidad en el empleo. Le preguntaba al maestro Alejandro Avilés, ¿cómo se relaciona la estabilidad en el empleo con tener contratos a tiempo parcial, que incluso hasta por horas puede resultar la contratación? ¿Qué nos puede reflexionar al respecto, maestro Alejandro? Muchas gracias. Es muy importante el planteamiento porque la estabilidad en el empleo no supone una duración indeterminada en cualquier tipo de contrato de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la Ley Federal del Trabajo establece contratos de trabajo por tiempo indeterminado y digamos que esta debe ser la regla y la excepción son otros tipos de contratos, pero el contrato por tiempo indeterminado es el contrato, digamos, que debe de regir en todo momento. Y en este sentido es que cuando no se establece una temporalidad en el contrato, se debe de considerar como de tiempo indeterminado. Y este contrato, pues bueno, únicamente puede, digamos, terminarse cuando existe alguna causal que motive dicha terminación. Pero también hay que decir que la Ley Federal del Trabajo establece los contratos por obra, por tiempo determinado, por inversión de capital determinado, de temporada y eventuales. También el legislador en el año 2012 reformó la Ley Federal del Trabajo para incluir dos nuevos tipos de contrato, que es el contrato a prueba y el de capacitación inicial. Ya dijimos que en el contrato por tiempo indeterminado, este puede durar la relación en tanto no subsista una causa que termine con ella. Pero el tiempo por obra, el contrato por obra, es un tipo de contrato el cual supone el inicio y la terminación de una obra. Es decir, tenemos un contrato de trabajo que sabemos cuándo inicia y cuándo termina. Sin embargo, aún también en este tipo de contratos existe estabilidad en el empleo, porque si la obra, por ejemplo, tiene una duración de 6 meses, pero a los 3 meses se dio por terminada la relación de trabajo, el trabajador puede en todo caso acudir a los tribunales para que se cumpla con el contrato, en este caso por los 3 meses faltantes. Y también así sucede con el contrato por inversión de capital determinado. Este generalmente es en tipos de relaciones laborales de explotación, por ejemplo, en minas. También hay contratos de temporada, y estos contratos de temporada son muy comunes y eventuales porque generalmente se dan en tiempos donde hay una alta demanda de servicios y que se contrata a las personas por lapsos de 2 o 3 meses, como en las tiendas departamentales, por ejemplo. Pero también ahí hay estabilidad en el empleo porque el empleador debe preferir a ese trabajador que laboró con anterioridad para poder continuar con su relación laboral, sí por temporada o sí eventual, pero hay también o debe haber una preferencia por este tipo de trabajadores. Sin embargo, se incluyó un tipo de trabajo a prueba y de capacitación inicial con la reforma laboral de 2012 y esto evidentemente ha dado mucha lata porque ahora, no obstante que la ley determinó tiempos de estos tipos de contratos a prueba y de capacitación inicial, lo cierto es que muchas veces se burla esta disposición y se trata de hacer contratos como si todos fueran a prueba y como si todos fueran de capacitación inicial, con la única intención de que no se generen antigüedad en los trabajadores y bueno, esto evidentemente es un poco complicado para ellos. Pero también por otro lado, los empleadores a veces se ven motivados a llevar este tipo de contrato porque a veces se trata de empresas de nueva creación que no necesariamente van a saber el futuro o el éxito que puedan tener más adelante y que buscan de algún modo no quedar obligados, no quedar constreñidos a cumplir con una relación laboral que pudiera ser por tiempo indeterminado.
porque muchas veces el capital pues no se los permite. Pero también, por otro lado, hay una figura muy importante en la Ley Federal del Trabajo que se llama la sustitución patronal. Y en este sentido es que muchas veces somos trabajadores o somos personas trabajadoras que laboramos para una razón social que con el paso del tiempo se fusionó, se escindió, cambió de razón social, y esta sustitución patronal no implica el cese o el incumplimiento de las obligaciones con los trabajadores. Es decir, que el patrón sustituto deberá reconocer, respetar las condiciones laborales de los empleados. Y esos son los tipos de trabajos que la Ley Federal del Trabajo establece. Sin embargo, en todos ellos se debe de respetar la estabilidad en el empleo, que hay que volverlo a repetir. La estabilidad en el empleo significa que nadie puede ser despedido sin causa justificada. Y esta causa justificada la tenemos en la ley. Sin embargo, también tenemos una realidad, la realidad del COVID, la realidad en donde ante la ausencia del diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores, pues ha traído como consecuencia que muchos empresarios cierren las negociaciones, cierren los establecimientos y también que muchos trabajadores pierdan su trabajo. Evidentemente que la pandemia iba a traer como consecuencia la pérdida de empleos. Sin embargo, cuando hay diálogo social, cuando hay un entendimiento entre las partes, pueden buscar soluciones sin que se atropellen los derechos de ninguna de las partes, tanto de empleadores como trabajadores. En ese sentido es que tanto empleadores como trabajadores tuvieron que buscar los mecanismos para preservar las fuentes de trabajo en donde esto fue posible, porque sí hay empresarios que, asumiendo su responsabilidad social, buscaron mantener las fuentes de trabajo hasta donde les fue posible, buscando los mecanismos para hacerse de recursos y mantener a los trabajadores. Y muchos trabajadores también, conscientes de la situación, decidieron que se cambiaran las condiciones laborales temporalmente para que puedan mantener su fuente de trabajo. Pero también hay que decirlo, que muchos trabajadores ocuparon esto para tratar de ausentarse de sus actividades, aún siendo esenciales, e incumplir con sus obligaciones, como también empleadores en los que aprovecharon esta situación para deshacerse de su planta laboral. Sin duda que los contratos cobran una importancia esencial en toda relación de trabajo. Aquí valdría la pena también acotar que los contratos de trabajo siempre tienen que ser especializados por área, porque luego es lo que encontramos en la práctica como litigantes, que sí tenían contrato de trabajo, pero resulta que ese contrato pues es el mismo que le hacen al chofer, al que le hacen a la secretaria, al que le hacen al gerente, cuando también no debe de ser una circunstancia de esa naturaleza, porque finalmente hay responsabilidades distintas en cada puesto de empleo. Entonces, creo que también habrá que acotarlo, porque generalmente se agarra un solo contrato de machote y simplemente tiene la transcripción literal del contenido de los artículos de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, creo que para una empresa también es importante recomendarle que siempre realice sus contratos de manera especializada por área. Hay un tema muy importante que acabas de tocar, maestro, que es la cuestión del diálogo social. Tú has estado en diversos foros nacionales e internacionales en los cuales se hace este diálogo de carácter tripartito y que nos gustaría que compartieras esa experiencia que has tenido a lo largo de tu presencia en estos foros y que finalmente, por razón de tiempo, bueno, nos vamos a una pausa y regresando que nos lo puedas compartir. Muchas gracias. Adelante, maestra Carla. Así es, maestro Luis Fernando, no tardamos nada de todos modos, no se nos mueva de su lugar porque realmente está muy interesante esta charla que estamos teniendo con el maestro Alejandro Avilés. Les recuerdo nada más rápidamente en nuestras redes sociales, Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, en Facebook. No tardamos, no se mueva.
que sigue con nosotros en Universo Laboral. Antes de irnos a la pausa, estábamos platicando con el maestro Alejandro Avilés, especialista en Derecho del Trabajo, que nos está hablando sobre la estabilidad del empleo en estos tiempos de pandemia, ¿verdad, maestro Luis Fernando? En efecto, maestra, parte de esta estabilidad del empleo de la que hablamos, que es el tema central de hoy, pero que lleva como tema aparejado precisamente cómo vamos a enfrentar toda esta cuestión del COVID-19 en las relaciones de trabajo. Esta es una cuestión inédita que, bueno, pues nadie lo esperábamos en el mundo y bueno, pues para nuestro país no fue la excepción, Michoacán tampoco. Entonces, dialogamos con el maestro Alejandro Avilés Gómez sobre sus experiencias que ha tenido respecto a su participación en distintos foros, respecto a este diálogo tripartito del diálogo social que tanto se habla en distintas aristas y que es tan necesario según mi punto de vista, pero qué mejor que escuchar al experto en la materia. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro Luis Fernando y maestra Carla. En efecto, digamos que el diálogo social es fundamental para mantener la paz social, la paz laboral. Y aquí hay que decir algo, hay que remitirnos al año de 1919, con el Tratado de Versalles, apartado 13, y este Tratado de Versalles, como sabemos, pone fin a la Primera Guerra Mundial. Y a partir de este apartado 13 del Tratado de Versalles es que surge una organización de carácter tripartito que hoy conocemos como la Organización Internacional del Trabajo. Esta se integra con representantes de gobiernos, de empleadores y de trabajadores. Actualmente tiene su sede en Ginebra, Suiza, y realiza una conferencia anual que solamente desde 1919 se ha visto interrumpida por dos ocasiones. Una fue durante la Segunda Guerra Mundial y la otra fue en este contexto de la pandemia precisamente. De ahí en fuera, constantemente esta organización se reúne. A partir de 1945, la Organización Internacional del Trabajo forma parte de las Naciones Unidas y es el único órgano de carácter tripartito. Y uno de sus ejes fundamentales para mantener la paz social es precisamente el diálogo social. ¿Qué es el diálogo social? El diálogo social es el intercambio de opiniones, de experiencias, de información entre gobiernos, empleadores y trabajadores con el fin de encontrar, digamos, acuerdos, coincidencias para mantener relaciones laborales que respeten la dignidad humana de los trabajadores. El diálogo social puede darse única y exclusivamente entre los empleadores y los trabajadores o también pueden incluir al gobierno efectivamente. Y este diálogo social es precisamente lo que debe permear en todos los países. Y en el caso de nuestro país, en el contexto de la pandemia, es precisamente el gobierno quien debiera o debió haber convocado a un auténtico diálogo social para que trabajadores, empleadores y gobiernos buscaran medidas que, digamos, que paliaran un poco la crisis de desempleo motivada por la pandemia. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que ha habido muchas quejas por parte del sector de los empleadores por no recibir apoyos del gobierno federal y no solamente de no recibir apoyos o incentivos, sino incluso de una nula convocatoria para que las partes puedan buscar soluciones a la crisis provocada por la pandemia. Pero también puede haber diálogo social entre empleadores y trabajadores nada más. Y me parece que eso es lo que al final del día ha sucedido en este último año desde que inició la pandemia. ¿Por qué decimos esto? Porque donde hay un sindicato, donde hay una empresa, donde hay un contrato colectivo de trabajo, evidentemente es esa negociación, es ese diálogo lo que puede permitir variar las condiciones laborales. Ejemplos tenemos muchos. Ejemplos tenemos, por ejemplo, el caso de Aeroméxico, esta empresa la cual tuvo que llegar a acuerdos con su sindicato para modificar
las condiciones laborales tanto de los pilotos como de sobrecargos y trabajadores a tierra con la finalidad de mantener los empleos. Pero por otro lado, hay empresas donde no necesariamente tienen un sindicato y tienen que acordar directamente con el trabajador. Y esa es la parte más delicada porque muchas veces ni el propio empleador ni el propio trabajador están debidamente asesorados y encontrar, digamos, soluciones a los problemas. Y aquí el diálogo social, si bien es cierto, se hizo presente, muchas veces no se hizo con la asesoría, el acompañamiento de autoridades o de abogados especialistas en la materia para no atropellar los derechos ni de empleadores ni de trabajadores. El diálogo social es algo que debe ser la constante en las relaciones laborales, tanto en las individuales como en las colectivas. En efecto, yo comparto tu idea, maestro, porque finalmente la negociación colectiva o individual, pues te deja un mayor beneficio. Creo que es la mejor manera de poder resolver los conflictos en las empresas. Eh, Sabes que derivado de una relación de trabajo, pues todo inicia dentro de un centro de empleo. Las relaciones ahí es donde comienzan a hacerse armoniosas o comienzan a hacerse tortuosas. Ahí es donde podemos encontrar personalidades de distinta naturaleza, de diversas actitudes, y es donde podemos identificar personas conflictivas, personas colaborativas, personas que contribuyen con los fines de la empresa. Entonces, si desde el interior de la empresa no comenzamos a llevar un termómetro adecuado, pues obviamente que estos conflictos van a salir fuera de, y es donde se traducen demandas, es donde se traduce en emplazamientos a huelga y demás. Por tanto, considero que el diálogo social es una y debe de ser una constante. Pero en nuestro país considero que en todo este momento en que hemos transitado por la cuestión de pandemia, no lo ha habido. No lo ha habido porque finalmente vemos que un sector que ha sido fuertemente golpeado, que es el sector de los empleadores, pues han encontrado poco o nulo apoyo por parte del gobierno. Entonces, pues nos gustaría escuchar tu opinión después de este breve corte al que nos está enviando la maestra Carla. Muchas gracias, maestra. Así es, muchas gracias, maestro Luis Fernando. Escucharemos los atinados comentarios del maestro Alejandro Avilés al volver de la pausa. Pero antes de irnos a pausa, recordarle que si usted tiene algún comentario que hacernos, acérquese www.almac-mediomichoacán.org o a nuestro WhatsApp, el 44 32 06 34 52. No tardamos. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy tenemos un programa muy especial con un invitado sumamente especial, el maestro Alejandro Avilés Gómez, especialista en Derecho del Trabajo, con el tema Estabilidad en el empleo en tiempos de pandemia. Lo dejo con el uso de la voz, maestro Luis Fernando. Muchas gracias, maestra Carla. Pues bueno, ¿cuál es tu percepción, maestro? ¿Hubo diálogo social? ¿No la hay? Lamentablemente no la hay. Y se ha intentado llevar a cabo, pero lamentablemente sin éxito. ¿Qué quiero decir? Si bien es cierto, se ha convocado a los líderes sindicales de las centrales más importantes del país y se han sentado con el Ejecutivo Federal,
y seguramente también en las entidades federativas, los correlativos, finalmente esto no ha tenido un resultado palpable, ¿no? Pareciera que únicamente van a la foto, pero sin que se concrete en acciones contundentes en favor de las partes, en favor de empleadores y en favor de personas trabajadoras. Y en ese sentido es que, bueno, el resultado lo tenemos a la vista. Muchísimas pérdidas de empleo que, si bien es cierto, se iban a dar por el contexto de la pandemia, también es cierto que si hubiera habido políticas públicas para frenar, detener, paliar tantos despidos, pues bueno, hoy no tendríamos las juntas de conciliación saturadas de demandas. Y esto traigo a la mesa el tema de la reforma laboral, porque la reforma laboral trae consigo la creación de tribunales laborales, ¿no? Y que el año pasado se implementó en algunas entidades federativas, pero previo a la entrada en funcionamiento de esos tribunales, se presentaron cientos de miles de demandas en las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Qué supone esto? Que las juntas de conciliación y arbitraje todavía van a tener una larga duración funcionando. Yo estimo que por lo menos 5 años van a seguir funcionando las juntas de conciliación porque la pandemia trae consigo pues, muchísimas demandas. Y entonces, en ese sentido, la ausencia de diálogo social lo complica absolutamente todo. Y bueno, pues habrá que estar atentos de cuál es el desarrollo de la implementación de la reforma laboral, porque ya a estas alturas sigue habiendo despidos. O sea, no es que se hayan terminado ya, la contingencia sigue. Evidentemente que la vida económica del país tiene que continuar y por eso el cambio de color de semáforos, porque la economía se tiene que mover. Sin embargo, eso no significa que ya acabó el conflicto y entonces sigue habiendo trabajos en los que aún no despegan y por tanto sigue habiendo despidos, pero también sigue habiendo empresas que al encontrarse en una crisis financiera no pueden continuar más con sus labores. Y estamos hablando incluso a veces de empresas con una larga historia, ¿no? De muchos años que se ven obligados a cerrar sus puertas ante la ausencia del diálogo social y ante la ausencia de apoyos. Y en este sentido es que, bueno, seguiremos viendo muchísimos despidos, se ha recuperado muy poco la creación de empleos, pero también por otro lado viene otra crisis, la crisis de salud, la crisis que se traduce en los contagios de los trabajadores, en los decesos de los trabajadores y que aún no esté considerado como un riesgo de trabajo la enfermedad del COVID. Y en ese sentido es que nos encontramos con muchísimas, digamos, brazos que complican las relaciones laborales, pero bueno, esperemos que poco a poco la situación vaya cambiando por el bien del país, por el bien de los empleadores y por bien de las personas trabajadoras. Muchas gracias, maestro. Pues sin duda tienes mucha razón cuando dices que esta pandemia nos ha hecho cambiar las mismas relaciones de trabajo. El escenario no es nada halagüeño por el cúmulo de empleos que se perdieron y que, bueno, pues tratemos de ser optimistas en el sentido de que trataremos de ir recuperando, que nuestra economía se vaya recuperando, pero creo que va a ser complicado. Ante este escenario, vemos también que se van modificando las relaciones de trabajo. Vamos en un cambio hacia un mayor uso de plataformas tecnológicas, hacia el uso de los dispositivos electrónicos, hacia el teletrabajo, que ahora ya las órdenes ya las recibimos cuando estamos subordinados a una relación de trabajo, pues ya las recibimos vía WhatsApp, ya encontramos comentarios por Facebook a favor o en contra de nuestros compañeros de trabajo, que tal vez si encontramos algún insulto, alguna mala referencia de nuestro empleador en la propia red social pudiera dar cabida a una rescisión de la relación de trabajo. Es decir, estamos cambiando
de manera exponencial estas relaciones de trabajo. Ya no son las que antaño sucedían, donde estaba el empleador, teníamos que estar observantes ahí con él, que se cumpliera su jornada de tal hora a tal hora, y ahora ya no, pues ahora ya está con las plataformas tecnológicas. ¿Cómo ves toda la cuestión del teletrabajo? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y sobre todo la reforma que recién va pasando y que pues sin duda va a traer un impacto importante para las empresas que puedan hacer uso de esa figura. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión, si el tiempo nos permite, maestra Carla, y podemos iniciar para también no cortarle la idea al maestro. Sí, claro que sí. Mandamos a una pausa para que volviendo platiquemos sobre esto, maestro Alejandro. Bueno, lo esperamos, ya sabe, síganos a través de nuestras redes sociales o acérquese a nuestra página web www.almac-mediomichoacán.org y a través de todas las plataformas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No tardamos nada, no se mueva, que se queda esto muy interesante. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, la estabilidad del empleo en tiempos de pandemia, y para tocarlo, el maestro Alejandro Avilés Gómez, especialista en materia del trabajo, que antes de irnos a la pausa nos hacía una reflexión muy interesante, ¿verdad, maestro Luis Fernando? En efecto, ya pedíamos opinión respecto al teletrabajo. ¿Cuál es la visión del maestro laboralista en esta figura, maestro Alejandro? Pues es un tema muy importante que, si bien es cierto, ya en la reforma laboral de 2012, de manera muy pequeñita se abordó el uso de las tecnologías de la información como un tema de trabajo a domicilio. Lo cierto es que ha habido diversas iniciativas aún antes de la pandemia, sin embargo, estaban en el cajón. Ahora con la pandemia, evidentemente, es un tema que el Congreso de la Unión legisló y modificó la Ley Federal del Trabajo, porque finalmente había una anarquía, y me atrevo a decir que sigue habiendo una anarquía en el tema del teletrabajo. Y en ese sentido es que, bueno, no estaba regulado, y las propias autoridades federales del trabajo incentivaban que para mantener las fuentes de empleo se pudieran establecer maneras de trabajo a través de las tecnologías de la información. Bueno, comúnmente conocido como teletrabajo. Pero al final del día, recientemente el Congreso de la Unión legisló en ese sentido. ¿Qué va a pasar? Bueno, para todos es bien conocido que el tema del teletrabajo es algo que implica que el trabajador esté 24/7 atento a una pantalla, a un monitor, a un aparato, lo cual implica también la desatención de los aspectos de carácter familiar, pero también alguna complicación en los aspectos de carácter ergonómicos, pero también un gasto adicional en energía eléctrica, en pago de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto también supone un ahorro, en teoría, para los empleadores, porque no está invirtiendo ni en su equipo de cómputo, ni en la energía eléctrica en un trabajador. Sin embargo, al reformarse la Ley Federal del Trabajo, se establecen diversas obligaciones y derechos para ambas partes en la implementación de teletrabajo. Y primero que nada, se dice que esto es voluntario. Punto número 1, es voluntario. Punto número 2, el teletrabajo tiene que incentivarse con un recurso económico. Punto número 3, que para que se considere teletrabajo, debe por lo menos el teletrabajador
trabajar en esta modalidad por lo menos en un 40% de todo el tiempo que tiene contratado. Pero también trae aparejada diversas disposiciones, como es en materia colectiva. Se dice que en los contratos colectivos que no existe esta modalidad y que en realidad no hay contratos colectivos que tengan establecido el teletrabajo, que bueno, se va a incluir todos estos aspectos que ahora tiene la ley en el contrato colectivo de trabajo y que esto también no supone un menoscabo en los derechos colectivos de los trabajadores, por tanto se les va a aplicar el mismo contrato colectivo que rija para las empresas. Sin embargo, va a estar muy difícil, porque para que el empleador tenga que verse obligado a dar un incentivo, un complemento en dinero al trabajador, se debe de cumplir con esta obligación de que sea por lo menos el 40%. ¿Qué va a suceder? Seguramente muchos empleadores cuidarán esa parte y procurarán que el trabajo que se desarrolla vía teletrabajo no sea más del 40% para no verse obligados a pagar. Sin embargo, también se establecen obligaciones como son la de derecho de desconexión, que significa que la persona teletrabajadora únicamente va a estar a disposición del patrón en el tiempo que su horario le permite. En fin, hay muchas disposiciones que incluso una de ellas, los temas ergonómicos, la ley lo deja a la aprobación de una norma oficial mexicana y bueno, norma que todavía no tenemos y que habríamos que estar pendiente de su desarrollo, de tal manera que el teletrabajo es algo que no tengo la seguridad que sea efectiva en su implementación. No, necesariamente tendrá que serlo, porque pues finalmente tenemos mucha población que ya está desempeñando esta tarea. Y aquí el reto va a ser cómo le vamos a dar esa estabilidad en el empleo. ¿Cuáles van a ser las causales especiales de rescisión? El que no se conecte si le falló la luz y no atendió las indicaciones, tenía que mandar 1000 correos electrónicos en el día y no cumplió con su meta causal de rescisión, imputable al trabajador, y él va a decir, bueno, pues es que la Comisión Federal con los apagones que nos está dando el gobierno federal, pues entonces, ¿qué? Entonces creo que ahí tendremos que ir pues experimentando porque pues vienen muchos interrogantes definitivamente. Perdón, maestro, algo muy Sí. importante es que el contrato que va a regir esa relación laboral en teletrabajo tiene que ser necesariamente por escrito, así lo establece la ley, de tal manera que yo decía al inicio de la exposición, hablaba yo del contrato de trabajo y de la relación de trabajo. Aquí necesariamente tiene que ser un contrato de trabajo en donde se establezcan las condiciones en las que se va a prestar este tipo de servicio. En efecto. Bien, pues por razones de tiempo tenemos que ir concluyendo, maestro. La charla es deliciosa y pues bueno, el espacio que nos otorga el Sistema Michoacano de Radio y Televisión es muy valioso. Y pues bueno, ¿cómo concluimos entonces con esta estabilidad en el empleo? Finalmente, sabemos ya que es un derecho, es un postulado, es un principio, un derecho humano laboral y que pues que todos aspiramos a tener esa estabilidad, esa certeza y que bueno, pues también por otro lado, pues el empresario pues también no está obligado a lo imposible, ¿no? O sea, si en algún momento pues tiene que prescindir de personal porque la obra concluyó, porque el tiempo por el cual fue contratado pues se llegó a su momento, porque ya no hay mano, ya se acabó el trabajo que se desempeñaba por haber sido de manera temporal y bueno, pues entonces quebrantamos ese principio de estabilidad en el empleo. Entonces, ¿cómo concluimos entonces con el tema, maestro? Sí, muchas gracias, maestro Luis Fernando y maestra Carla González. Pues bueno, para hablar de estabilidad en el empleo, tendremos que cerrar diciendo, primero, que la estabilidad en el empleo es una institución del derecho laboral de vital importancia, ya que entraña una garantía social que consiste en una protección que la ley brinda al trabajador para que mantenga su empleo y de esta manera evitar que sea despedido de manera injustificada. Segundo, el contrato por tiempo indeterminado es el contrato por excelencia que garantiza la estabilidad absoluta en el empleo.
y supone que únicamente se podrá separar al trabajador de su empleo cuando medie causa legal. Tercero, los contratos por tiempo y obra determinada, en ambos casos el trabajador tiene derecho a permanecer en su puesto mientras subsistan las circunstancias que dieron origen a la contratación, es decir, goza de estabilidad en el empleo de manera relativa, no absoluta. Cuarto, la regla de la estabilidad en el empleo rige también para los trabajadores de temporada, lo que implica que gozan del derecho de presentarse en la empresa cada temporada y gozar del derecho de preferencia. Caso contrario ocurre con el eventual, cuya relación de trabajo termina al concluir la eventualidad por la que fue contratado. La estabilidad en el empleo es prácticamente inexistente en este contrato eventual. Quinto, los contratos a prueba o de capacitación inicial han venido a romper con el esquema central del principio de estabilidad en el empleo, violentando toda normatividad internacional referente al derecho de un trabajo estable. Y, bueno, ese es uno de los negritos en el arroz de la reforma laboral de 2012. Y ya para ir cerrando, la prórroga es una figura jurídica que garantiza y que combate a los contratos simulados. Sin embargo, esa figura se opaca frente a los contratos a prueba o de capacitación inicial. La sustitución patronal es una de las instituciones que fortalecen el principio también de estabilidad en el empleo. Y bueno, básicamente eso serían las conclusiones de la estabilidad en el empleo, maestro. Sin duda enriquecedoras, maestro. Y pues bueno, esta figura de la estabilidad del empleo, pues tenemos que seguirla trabajando. Queda bien entendido que los contratos a prueba, contratos de capacitación inicial, pues rompen todo principio de estabilidad. Sabemos que vamos a tener empleo hasta 6 meses y fuera de ahí, pues parémosle de contar. Hasta un contrato a pruebas o 30 días, y si hasta ahí el empleador decide no darnos la oportunidad, pues hasta ahí quedará. Y pues bueno, queda para la reflexión, queda para la información de nuestro auditorio, y pues agradecer a todas las personas que nos tuvieron a bien sintonizarnos el día de hoy. A nombre de abogados laboralistas del estado de Michoacán, les damos las gracias por habernos acompañado, al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por su valioso tiempo. Y bueno, maestra Carla, agradecer la conducción de este programa. Muchas gracias. Esperamos vernos en alguna otra ocasión. Gracias. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Antes de despedirme, quiero darle las gracias, maestro Alejandro Avilés, por darnos luz en este tema tan relevante para todos los trabajadores y sobre todo en este tiempo de tanta inestabilidad, ya no digamos laboral, sino en todas las índoles, ¿verdad? Pues bueno, les recuerdo que Universo Laboral se transmite todos los miércoles a las 9 de la noche y su repetición los sábados a las 4:30 de la tarde por todas las señales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, tanto en televisión abierta como telecable, y también a través de las plataformas de Facebook del Sistema Michoacano de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán y en Universo Laboral TV. Lo esperamos para el próximo miércoles, que como siempre estaremos llevando hasta su hogar los temas más relevantes del universo del trabajo. Hasta la próxima.